¿Qué onda, gente? Como ya dijimos en el video anterior con respecto al unboxing de los nuevos productos del TCG de Digimon, vamos ahora a realizar lo que sería la revisión de las reglas, cómo se juega, revisar los tipos de cartas, etc. Saludo a Kakera en un nuevo video para el canal. Todavía no se vio como particular el inicio. En fin, detalles. Pero antes de pasar a revisar todo lo que son las cartas, tipos de carta, explicar un poco con mazo en mano cómo se juega, etc., quiero hacer un par de menciones. Primero, agradecimientos especiales a Konoha Store por haber traído el nuevo TCG de Digimon en la fecha correspondiente cuanto al pre-release. De verdad se pasaron, muy buena tienda, totalmente recomendados, no me cansaré de decirlo. Y bueno, agradecimientos especiales a Konoha Chiquito por haberme acompañado en el unboxing, explicando algunas cosas sobre el producto, etc. Muy simpático él. Y como segunda mención especial, agradecimientos a Matías o Martín, no recuerdo bien tu nombre, perdón, no recuerdo bien tu nombre, pero bueno, tú me regalaste una Kumon Hakase, estuvimos harto rato conversando antes de ponerme a grabar y súper simpático y todo. A él le salió un Omegamon, abrió 5 sobres y le salió un Omegamon junto con un Slavemon, así que sí. Lo voy a empezar a utilizar esta Kumon Hakase como Field Center cuando juegue Yugi. Sin más que decir, comencemos. Bueno, lo básico es aclarar, para empezar, los diferentes tipos de cartas que tenemos en el TCG de Digimon, que son 3 tipos de cartas: los Digimon, los Tamer y los Option. Los Tamer son literalmente humanos que interactúan con Digimon, son cartas que permanecen boca arriba en el campo y que cumplen sus efectos ya sea al principio del turno, durante el transcurso del turno, respecto a alguna acción, etc. Los Digimon son los que se encargan de realizar el ataque y la defensa correspondiente, van evolucionando. Ahí voy a explicar cómo es la mecánica de evolución. Y las cartas de opción son ciertas acciones, ciertos ataques que se pueden, ataques entre comillas, que se pueden realizar. Así como para hacer una comparativa con Yugi, las option vendrían siendo como las cartas magias, que tú las utilizas y se desechan de inmediato al cementerio, en este caso a la pila de descarte, al trash. Los Tamer permanecen en el campo, serían como las magias continuas o las trampas continuas o las magias campo. Y los Digimon, bueno, vendrían siendo como los monstruos, para ir haciendo la comparativa con Yugi. En Digimon TCG tenemos 6 colores, son el rojo, el azul, negro, amarillo, verde y morado. En sí, cada color cumple su función, tiene su estrategia como predefinida de alguna forma. Eso lo van a ir descubriendo poco a poco a medida que vayan conociendo el TCG. Por ejemplo, el amarillo es más defensivo, el rojo es más bruto, el azul es un poco más táctico, el negro está más abocado a lo que es mantenerse en pie y estar bloqueando. El verde tiene mucha facilidad de generar spam, de generar de poder manipular un poco las acciones del campo. Y el morado es estar constantemente destruyendo cosas, descartando, me destruyo, te destruyo, me descarto, te descarto, etc. Cosas así. A medida que vayan conociendo bien el juego, van a ir descubriendo cómo poder complementar estas estrategias. ¿Se pueden hacer mezclas de colores en el mazo? Sí, se pueden, pero para lo que son las cartas de opciones, por ejemplo, es necesario tener al menos una carta del color correspondiente para poder activarla. Por ejemplo, teniendo un Digimon negro o un Tamer negro, yo podría jugar una opción negra desde la mano sin ningún problema, ¿ya? Lo que es la mecánica de evolución en el TCG de Digimon es más que nada basándose en que, como ya sabrán,
Digimon es una franquicia que aboga mucho por lo que es la evolución ramificada, la variabilidad evolutiva, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente vamos a seguir una línea evolutiva predefinida. O sea, por ejemplo, que Guilmon necesariamente tiene que pasar a ser Growlmon y Growlmon Megalo Growlmon para poder ser Dukemon. No, no es el caso. En este caso, por ejemplo, o sea, en el caso del TCG, por dar un ejemplo, tenemos que las escalas siguen, o sea, las escalas evolutivas tienen que seguir siempre dentro de un mismo patrón de color. En este caso, por ejemplo, tenemos una escala completa desde un Digimon de nivel 2, Yokomon, hasta un Digimon de nivel 6, que sería Dukemon. Todos son cartas rojas, y para poder ir evolucionando simplemente tenemos que pagar su coste de memory como corresponde, e irlas poniendo de esta forma para poder mantener las evoluciones. Si se fijan, en la parte de aquí abajo, las cartas tienen un texto que es la habilidad, la Inheritance Effect, la habilidad inheritante o heredada, algo así. Estos son efectos que se activan una vez que el Digimon evoluciona. Una vez que lo evolucionamos, la carta tiene que quedar así para poder habilitar ese texto, esa habilidad, como si fuese propia de este Digimon, ¿ya? Mientras, a la medida que el Digimon sigue evolucionando, las habilidades Inheritance se mantienen, no se van perdiendo, se van acumulando, y así sucesivamente hasta llegar a Dukemon, en este caso, en el caso de esta escala, a Dukemon. Asimismo, los Digimon también tienen su caja de texto. Pueden tener su caja de texto como pueden no tenerla, como es en estos casos, ¿ya? Y como bueno, son los que se encargan del ataque y la defensa, tienen sus puntos de ataque, sus puntos de poder, sus Digimon, los DP, que quiere decir Digimon Power. En este caso Dukemon tiene 11.000. Acá, como podemos ver, tiene dos costes. El primero es el Play Cost, que es el coste para poder jugarlo directamente desde la mano. Ahí voy a explicar cómo funciona el tema de las memory. Y el coste de evolución. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a evolucionar al Digimon, en este caso solamente tengo que pagar el coste de evolución, no el coste de jugar la carta. Y para poder cumplir la condición de evolución, como aquí me indica, tiene que ser previamente un Digimon de nivel 5. Metal Greymon es de nivel 5. Y tiene que ser una carta roja. Por lo tanto tengo que ponerlo sobre un Digimon rojo de nivel 5, como es este caso. Ya, en el caso de acá tenemos el nombre de la carta, el número de edición y algunos detallitos extra correspondientes al Digimon. Siempre es súper importante tener en cuenta de que al momento que nosotros armamos el mazo, las cartas no se rigen por el nombre de carta para lo que es la cantidad de copias por mazo. A ver, uno puede tener máximo 4 copias de cada carta en el mazo, pero lo que a nosotros nos restringe la copia por carta es eso, el número de edición. O sea, por ejemplo, yo podría tener 8 Dukemon, literal 8 Dukemon, pero esos 4 tendrían que ser 4 de una edición, de esos 8, perdón, tendrían que ser 4 de una edición y 4 de otra. Por lo tanto, no se aplica una restricción por nombre, sino una restricción por número de edición. ¿Ya? Vamos a pasar a revisar lo que es el mazo. El main deck, el mazo principal, se compone de 50 cartas. En este caso, yo partí con un starter amarillo, lo complementé con algunas cartas amarillas que aparecieron dentro de la caja de sobre y algunas cuantas azules, para diversificar un poco el mazo. Quedó bastante interesante. Y un mazo de Digitama que va de entre 0 a 5 cartas, ya, mínimo 0, máximo 5. El starter de por sí trae 4, pero yo le agregué una quinta por los loles, porque sí. Nosotros dentro del TCG de Digimon nos regimos por lo que es el Memory Gauge. El Memory Gauge es el contador de costo a pagar para poder realizar las acciones, ¿ya? El juego siempre empieza con el contador de memoria en 0. El jugador que empieza tiene 0 de memoria. Cuando yo juego una carta, por ejemplo, si juego a este Yamato,
¿ya? Para yo poder jugarlo tengo que pagar 4 de memoria. Eso significa que si yo estoy en 0, tengo que desplazarme desde el 0 al 4 del campo oponente. Una vez que yo paso de este 0 hacia el lado de mi oponente, mi turno termina. Ahí voy a explicar bien cómo son las secuencias de turno. Pero todo esto también lo pueden ver de manera más práctica y más cómoda en el video donde revisamos la aplicación oficial de demo del juego. Les recomiendo totalmente bajarla. Voy a dejar el link en la descripción y en la i aquí arribita para que puedan revisar. Y entonces, como decía, tanto las cartas de opción como los Digimon tienen su coste correspondiente para que es lo que nos permite poder mantener un juego activo. Para poder, como ya dije anteriormente, para yo poder jugar una carta tengo que desplazar desde mi lado del campo el contador de memoria, ir desplazando en dirección hacia el campo de mi oponente la cantidad de memoria que yo pague, pero siempre tomando en cuenta de que yo no puedo jugar una carta que cueste más de 10 si parto desde 0, y tampoco puedo jugar una carta, o sea, una vez que yo paso del 0 hacia el lado de mi oponente, mi turno termina totalmente, ¿ya? Las secuencias de turno son en realidad bastante sencillas. El que empieza el juego, para empezar, no tiene Draw Phase y no tiene Recovery Phase, por lo tanto se salta esas dos fases iniciales. Nosotros empezamos obviamente barajando el mazo. Barajamos nuestro mazo, el mazo principal y el mazo de Digitamas. ¿Cómo se determina quién empieza el juego? De una manera aleatoria. El reglamento dice que tiene que ser jugando al piedra, papel o tijeras, pero también se puede elegir quién empieza a través del lanzamiento de un dado. Una vez que decidimos quién empieza, posicionamos nuestras cartas en el campo. Esta sería, según el orden de posición que yo estoy siguiendo, esta sería la Breeding Area, que es donde nosotros sacamos los Digitama y los ponemos en campo, ¿ya? Para poder ir haciéndolos evolucionar. Vuelta otra vez, vamos a la fase de por turnos. Para empezar el juego, primero tomamos las 5 cartas del tope del mazo y las ponemos a este costado, que va a ser nuestra... Esto va a ser nuestra security check. Cada vez que nosotros realizamos un ataque contra el oponente, el ataque siempre va hacia la security check oponente. Cuando se resuelve un ataque, lo que se hace es tomar la carta del tope del security check y se verifica. Si es un Digimon, hay combate entre el Digimon atacante y el Digimon defensor, en el caso del security check. Si ambos tienen la misma cantidad de puntos, ambos se van destruidos. Si el Digimon que aparece en el security tiene más puntos que el Digimon atacante, también ambos se van destruidos. Pero solamente en el caso de que el Digimon atacante tenga más puntos que el Digimon que aparece en el security, ahí solamente el Digimon del security se va al trash, ¿ya? Una vez, bueno, y en el caso de que aparezca algún Tamer o alguna carta de opción, se aplica el efecto correspondiente a su caja de texto, ¿ya? Como pueden ver en la parte de aquí abajo, tanto el Tamer como la option tienen una caja de texto que indica con ese candado que cuando son chequeadas en la security check, en la security check, se cumple cierta acción. En el caso, por ejemplo, de Atomic Ray, dice que todos los Digimon que no estén suspendidos, que todos los blockers que no estén suspendidos ganan 5000 de DP.
Y en el caso de Taichi dice que se juega esta carta al campo sin pagar sus continuos. Ya. Una vez que ya sacamos las 5 cartas de para nuestro security check, ahora es cuando sacamos nuestra mano inicial. Nuestra mano inicial va a ser siempre de 5 cartas. No hay forma de cambiar la mano. Eso tiene que quedar perfectamente claro al inicio del juego. Al igual que en Yu-Gi-Oh! Y a diferencia de Magic o Force of Will o Pokémon, por ejemplo, en esos juegos se puede cambiar la mano inicial. En Yu-Gi-Oh! Y en Digimon no se puede cambiar la mano inicial. Por lo tanto, con la mano que salimos es la mano con la que empezamos. Una vez que ya sacamos nuestra mano inicial y determinamos quién empieza, el jugador que inicia el juego empieza con memoria en 0. Importante. Como ya expliqué anteriormente, una vez que yo, pagando los costes de las cartas, paso hacia el lado del oponente, mi turno termina de inmediato. Pero si mi oponente termina su turno, o yo termino mi turno, sin gastar la totalidad de la memory disponible, entonces el oponente empieza inmediatamente con 3 de memory ese turno. Es importante tener mucho cuidado al momento de pagar los costes de las cartas. Porque bueno, tal como dije en el video de explicación, de revisión de la aplicación y en el video del unboxing, es estúpido jugar cartas de coste muy alto y dándole mucha memory a mi oponente. Por dar un ejemplo, en este caso ya tenemos los 3 de memory. Si yo juego Hikari, tengo que pagar los 3 de memory, quedo en 0. Y después si yo quiero jugar a Takeru, entonces tengo que pagar 4. Le estoy dando 4 de memoria a mi oponente. O en el caso hipotético, por ejemplo, de que yo quisiese jugar en este momento un Serafimon, que el Serafimon tiene coste 12. Por ejemplo, si yo quisiera jugarlo directamente al campo y yo ya tengo 4 de memory, por ejemplo, entonces yo tengo que desplazarme 2 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estoy dejando a mi oponente con 8 de memory. Por lo tanto, le estoy dando demasiadas acciones. La cantidad de memory que yo tengo disponible en mi turno determina la cantidad de acciones que yo puedo realizar en ese turno. ¿Ya? ¿Y con qué me refiero a acciones? Sería pagar los costes de las cartas para poder jugar opciones, jugar Digimons, evolucionar Digimons, poder atacar, etc. Ya, bueno, como ya vimos, esta es la mano inicial, y una vez que ya iniciamos el turno, ya pasamos por la draw phase, viene la breeding phase. En la breeding phase tenemos una de 3 acciones: poder sacar la carta del tope del mazo de Digitama y ponerla en la zona de crianza para después, durante la fase principal, poder evolucionar, o subir al Digimon si es que este está evolucionado. Importante, siempre y cuando esté evolucionado, sacarlo a la zona principal, o derechamente no hacer nada durante esa fase. Y luego de la fase de crianza pasamos directo a la fase principal. En la fase principal es cuando yo pago los costes para poder jugar las cartas, o si ya tengo Digimon en campo, importante, que hayan previamente hayan evolucionado en la breeding zone, o que ya hayan pasado un turno en campo. Recién ahí van a poder atacar. Para atacar tienen que girarse las cartas, ¿ya? Es importante aclarar que cuando un Digimon entra al campo directamente desde la mano, no evolucionando, directamente desde la mano, el Digimon entra con lo que se conoce en otros TCGs como mareo de invocación. El mareo de invocación quiere decir que el mismo turno que una carta entra al campo no puede atacar. Eso es importante, ya, un detalle a tener en cuenta. Bueno, en el caso de la evolución, ya para que lo tengamos en mente, tal como expliqué en el ejemplo anterior con la escala de Dukemon, vamos a repetirlo con esa misma escala. Si yo tengo Pyokomon en mi zona de crianza, ya, yo puedo jugar en la zona de crianza directamente a Guilmon encima, pagando su coste de evolución. En este caso, Guilmon dice que tiene coste de evolución 0, por lo tanto pago 0 de memory sobre una carta roja y pongo a Guilmon. Si luego yo quiero evolucionarlo en Growlmon, tengo que pagar 2 de memory
y ponerlo en esa misma posición. O sea que si yo ya estaba en 0 de memory, paso al 2 del lado oponente y mi turno termina. Recién al próximo turno yo voy a poder subirlo íntegro en su totalidad a la zona principal para que pueda atacar. Y bueno, ¿cómo se determina quién gana en este juego? De una manera súper sencilla. Una vez que eliminamos las 5 memory del campo oponente, ahí estaba el otro ya. Una vez que eliminamos las 5 memories del campo oponente, queda por realizar únicamente un sexto y último ataque. Con ese último ataque directo, la partida termina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo...? O sea, los ataques siempre son directos a la memoria. Yo en ningún momento puedo elegir atacar a un Digimon. A no ser que ese Digimon esté cansado. Y en el caso de que esté cansado, yo puedo elegir atacar directamente o a la memory, o a la security check, o al Digimon. En tal caso, se calcula la diferencia entre puntos y sería destruido el que tenga menos puntos. Y permanecería en campo el que tenga más puntos, ¿ya? O en el caso de que, por ejemplo, mi oponente realiza un ataque y yo tengo un Digimon con la habilidad Blocker en campo, como es el caso de Unimon, ¿ya? Tal como expliqué en el video de revisión de la aplicación. Los blockers se encargan, tal como su nombre dice, de bloquear ataques. O sea, si mi oponente ataca a mi security check, ¿ya? O derechamente yo ya no tengo cartas en el security y va a realizar el ataque mortal, el último ataque que me va a ganar, yo puedo elegir bloquear con mi blocker. Se calculan los puntos, se destruye lo que se tenga que destruir y ahí se detiene el ataque. Eso es súper importante a tener en cuenta. Al momento de armar un mazo, siempre es importante tener en cuenta meter por lo menos 3 a 4 blockers. Mínimo. Indistintamente de la etapa evolutiva de ese Digimon, siempre es conveniente tener algún blocker disponible para que pueda hacer su trabajo. ¿Ya?